He aquí un secreto. Los sentimientos en realidad son como alguna especie de seres que habitan dentro de nosotros. Imaginemos como en los viejos tiempos, cuando había muchos dioses, en las culturas politeístas, bueno, había templos para adorar a cada uno de estos dioses o deidades distintas. Había deidades para todo tipo de cosas. Bueno, igual hay sentimientos para diferente tipo de necesidades, porque ahí está la clave. Las necesidades de las personas son seres que habitan dentro de nosotros y necesitan una respuesta y necesitan que prestemos toda nuestra atención y respeto para poder escuchar sus secretas intenciones. Estos pequeños seres que habitan dentro de nosotros, podríamos entenderlos de la siguiente manera. Cuando entramos en contacto con lo que nos rodea, sea otra persona, una situación, un recuerdo, cualquier cosa que esté fuera de nosotros, nuestro cuerpo reacciona. Todo empieza a nivel sensación con un registro corporal. Por ejemplo, comodidad, incomodidad. Todo empieza en el cuerpo. Ahí está la puerta de entrada. En un segundo momento es cuando nuestro organismo hace boom. Necesita entrar en contacto con eso que está allá afuera y hay una reacción. Esa es la emoción. Y un tercer momento es el sentimiento, lo que viene justo después. Una vez que ya tuvimos contacto con el entorno, viene una etapa en la cual el cuerpo empieza como a asimilar y el cerebro empieza a procesar qué es exactamente eso que pasó, cómo se llama y cómo nos quedamos después de la experiencia. Esa es el sentimiento. Ahí las tres cosas: sensación, emoción, sentimiento. No sucede una sin la otra, esa es la verdad, pero no son lo mismo. Por lo tanto, ¿para qué nos sirven nuestros sentimientos y emociones? Bueno, son la reacción natural que todos tenemos al estar en contacto con el mundo que nos rodea, pero sin ellas no obtendríamos esa información que necesitamos para poder adaptarnos, desenvolvernos y tomar acción, decisión, y entonces ser quienes somos en el día a día. No importa lo que esté pasando, no importa si es cómodo o incómodo, porque en realidad las emociones no son ni buenas ni malas, solo son emociones. Algunas son más gratas, otras un poco menos, pero todas son importantes. Y cada una de ellas tiene una utilidad, un propósito. Aquí el punto es prestar mucha atención, mucha escucha y mucho respeto, porque cada una de ellas necesitan una aproximación diferente. Volvemos a lo de los dioses, ¿se acuerdan? Bueno, pues cada dios necesita una atención diferente. No podemos tratar al dios de la guerra con los mismos elogios que a la diosa del amor. ¿Nos vamos entendiendo? Bueno, es exactamente igual. Aquí lo importante es que cada uno tiene que tener su momento, su tiempo, su lugar y su atención. Y tú, dinos, ¿le haces caso a tus emociones? ¿Las registras, las detectas o las ignoras? Porque el riesgo es que si empezamos a ignorar lo que estamos sintiendo tarde o temprano, nos vamos a buscar serios problemas con nuestros sentimientos. El cuerpo es la clave. Si no prestamos atención a lo que va sucediendo en el día a día con nuestro cuerpo, cuando estamos en contacto con eso que nos rodea, no vamos a identificar claramente qué es lo que sentimos. El problema es que muchas veces pasamos de largo, no hacemos estas pausas para saber qué está pasando, qué tan cómodos o incómodos nos vamos sintiendo. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de prestar atención a lo que sentimos y en lugar de hacerle caso a esa necesidad que surge naturalmente, optamos por ignorarlas? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los dioses y cómo es que podíamos darles honor, atención y respeto? Bueno, ¿qué pasaba en las antiguas culturas cuando la gente del pueblo, los hombres y mujeres, ignoraban a sus deidades? Se estaban buscando serios problemas, porque dejar de prestar atención y respeto a quien les ha dado tanta información tan valiosa
era buscarse serios problemas en el futuro. Eso mismo pasa con nuestras emociones cuando no les damos el honor que merecen. Por ejemplo, podríamos empezar a experimentar una serie de signos y síntomas bastante alarmantes e inquietantes como insomnio, trastornos en nuestro apetito, dolores musculares o de cabeza inexplicables, desmayos, mareos y vértigo, por un lado, irritabilidad, explosiones emocionales que nadie entiende, en fin. Pero, ¿qué pasa si nosotros empezamos a prestar la atención adecuada oportunamente? Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer una pausa silenciosa y muy respetuosa para saber qué está pasando en nuestro cuerpo. Por ejemplo, presten atención a su respiración, eso es clave. Si esta es normal, agitada, entrecortada, acelerada, lenta, dificultosa. O, por ejemplo, tu temperatura corporal, si está muy elevada o está bastante tibia o fría incluso. ¿Qué pasa con tu tono de voz, tu cuerpo, tus expresiones gestuales y corporales? Todo esto nos puede dar la información que necesitamos para saber cómo nos va en cada momento cuando estamos en contacto con eso que nos rodea. Esa es la información inicial, porque el cuerpo es la guía que nos permitirá entender qué es lo que se está gestando dentro de nosotros y qué necesitamos hacer. El problema es que no le prestamos mucha atención al cuerpo y por lo tanto no hacemos algo que satisfaga sus necesidades. Atender nuestras necesidades es nuestra responsabilidad, por lo menos ya como adultos. Por lo mismo, cuando estamos hablando de niños, se trata de ayudarles a que ellos registren qué es eso que están sintiendo y por lo tanto qué necesitan, que busquen aquello que va a dejar satisfecho sus necesidades. Así de fácil. Bueno, tampoco es tan sencillo como parece. Es una cuestión de ensayo y error. La práctica hace al maestro, dicen por ahí. ¿Qué pasaría si estamos habituados a hacer pausas todos los días y decir, a ver, acabo de salir de una junta, no sé, fue extraña, ¿cómo me quedo? Ok, para empezar creo que me empieza a dar dolor de cabeza, estoy un poco inflamado el estómago, ya me dio mucho calor, no sé, necesito tomar aire. Ok, esas son las sensaciones corporales, recuerden, el primer momento. Después es ver qué es lo que estoy necesitando hacer, ¿sí? Y ver qué nombre tiene eso que estoy sintiendo. Probablemente al estar en contacto con esa junta, con esas personas, con el jefe, con la secretaria, con quien sea, es que experimentamos alguna suerte de intercambio, interacción que nos dejó de cierta manera. Saber qué necesitamos no es tan sencillo, pero va a ser cada vez más fácil si prestamos atención a lo que el cuerpo nos va indicando, porque la comodidad e incomodidad que tu cuerpo va detectando puede ser la guía para que tú sepas hacia dónde ir y qué hacer. Si necesitas guardar silencio, si necesitas levantarte de tu asiento, si necesitas hablar con alguien, si necesitas quedarte en silencio y reflexionar, en fin, muchísimas posibilidades pueden surgir en el panorama, pero no ir en pro de lo que necesitamos es traicionarnos y entonces estaríamos metiéndonos en serios problemas más adelante. La idea es evitar eso. La idea es que podamos expresar con la mayor claridad posible lo que sentimos cuando sabemos qué es lo que necesitamos. Y eso solamente lo vamos a lograr intentándolo una y otra y otra y otra vez. Habrá ocasiones en las que no acertemos luego y a la primera, me queda claro, pero cada vez tendremos más maestría, más posibilidades, mejores recursos y por supuesto mejores resultados. Pero para ello hay que intentarlo varias veces, sin tener miedo. Sé que no es fácil y al final del día es una cuestión que podría llevarnos un tiempo, pero piénsalo. Ya lo has hecho antes en otros temas, en otros lugares, con otras emociones, bajo otras circunstancias. ¿Por qué no intentarlo en estos escenarios donde pareciera que todo es un poquito más complicado? Ahora, si se trata de niños, la cosa podría ser mucho más fácil porque como adultos tenemos la responsabilidad de acompañarlos
a ellos y a ellas para que puedan identificar qué van sintiendo y qué van necesitando y que no se queden a medias. El problema de no atender nuestras emociones es que nos quedamos a ratos insatisfechos. Y entonces esta energía que tendría que salir de nuestro cuerpo y viajar hasta el exterior para encontrar una satisfacción se queda mocha a la mitad, inconclusa. Y tampoco está padre, porque vivir así es medio vivir. Y la realidad es que obviamente no nos gusta. ¿Y tú? ¿Le haces caso a lo que sientes? Compártenos tus experiencias. ¿Qué sentimientos te son más sencillos de identificar que otros en tu cuerpo, para empezar? ¿Con cuáles tienes más dificultad de expresarte y compartir? Hablar de ellas. ¿Siempre ha sido igual o ha cambiado a lo largo del tiempo? Cuando eras niño, ¿cómo era tu expresión emocional? Hoy que eres adulto, ¿cómo es? Compártenos un poco de ti. En realidad son muchos los sentimientos que existen, pero son 5 los básicos, basados en 5 emociones fundamentales que todo ser humano ha experimentado desde los primeros días de vida. Por eso son los fundamentales, y porque gracias a ellos y a la combinación que podemos hacer de estas mismas, pueden surgir otros más complejos y más específicos. Conozcámoslos cada uno de ellos y veamos ¿para qué nos sirven? ¿Cuáles son sus intenciones? Número 1. Miedo. Ok, el miedo es un sentimiento que casi podríamos decir es animal, es instintivo. La gran mayoría de todos los seres vivos lo conocen. Desde las células más pequeñas, probablemente, hasta los animales más complejos, como mamíferos y por supuesto simios y sin duda el ser humano, experimentamos miedo. Es un sentimiento casi como una alerta, una reacción, una alarma natural del organismo para saber que hay algún peligro o amenaza. Aquí aguas, las amenazas y peligros podrían ser imaginarias o bien reales. Es importante asegurarnos que estamos basándonos en evidencia para saber de qué estamos hablando. Pero el miedo es un sentimiento importantísimo, porque si no podemos registrarlo adecuadamente, entonces estaríamos metiéndonos en serios problemas por el simple hecho de que no estaríamos protegiéndonos adecuadamente cuando el peligro nos acecha. Por ello, hay que ver qué pasa con el cuerpo cuando surge el miedo. Algunas personas tiemblan, algunas personas se paralizan, la sangre se va directo a las extremidades porque está lista para huir, correr, defendernos, y el corazón se acelera, la respiración se agita y entonces creemos que todo está a punto de terminar. Si no hacemos algo pronto, ya, reacción. Eso es lo que nos pide el miedo: defensa, protección. ¿Y tú le haces caso a tu miedo? Sentimiento número 2 de los básicos: alegría. Como este color amarillo que tanto me gusta, la alegría es un sentimiento que se caracteriza por cargarnos de energía. Es lo que nos da vitalidad, fuerza, ímpetu, grandeza, explosión, expansión. Es ese sentimiento que nos da la posibilidad de abrirnos hacia el mundo y poder ir en una frecuencia bastante acelerada para poder recibir y dar al entorno lo que necesitamos para poder seguir viviendo. Una persona sin alegría es una persona que prácticamente es como un zombie. Ahora, la idea es que podamos detectar nuestra alegría en el cuerpo, y comúnmente tiene que ver con que el tono de voz, la piel, los ojos, la cara, el cuerpo, pues no somos las mismas personas cuando alegres que cuando otros sentimientos nos visitan. La alegría nos da esa fuerza y ese brillo especial que ningún sentimiento nos puede dar. Ahora, ¿para qué nos sirve? Justamente para estar pilas, para estar arriba, para estar listos para sobrevivir, vivir y disfrutar la vida en plenitud y gracia. Esa es la alegría. Sentimiento número 3. Este sentimiento es uno de los más polémicos porque la gente cree que es algo malo, lo desdeña. La verdad es que no es de los más populares, pero es importantísimo.
tristeza. La tristeza está comúnmente asociada con algo difícil, complicado y que no nos gusta sentir. De hecho, en muchas culturas no está bien vista porque pareciera ser que la tristeza es estar en un estado de ánimo de baja calibre, depresivo, por lo tanto no deseable. Y en algunas personas o algunas culturas está promovido y en otras no. Por ejemplo, culturalmente se le asocia a que las mujeres podrían manifestarse en su tristeza, pero los hombres no tanto. Cosas extrañas, ya saben. Pero lo importante aquí es darnos cuenta que la tristeza tiene una función muy importante. Y esto es que si no fuese por ella, no podríamos darnos la oportunidad de hacer pausas reales, detenernos y reflexionar. Es ese sentimiento que nos invita a aislarnos del mundo e ir hacia adentro. No sé si se han fijado, pero comúnmente la gente triste en su cuerpo tiende como a mirar hacia el suelo, a caminar más despacio, a hablar más despacio. No tiene mucha hambre, no tiene muchas ganas de hacer cosas, porque toda su energía y atención está consigo mismo. Y esto es porque la tristeza es el único sentimiento que nos permite ir y entrar en contacto con nuestra propia persona y saber qué es eso que queremos. Si no fuese por ella, los grandes descubrimientos y las grandes reflexiones nunca llegarían, la inspiración no sucedería. Por lo tanto, debes preguntarte tú qué haces con tu tristeza, si la ignoras, si la dejas pasar, si la maquillas y pretendes que todo está muy bien, o si te refugias en actividades o sustancias incluso para poder hacer como que no está ahí, cuando en realidad es lo que te está pasando, estás triste. Sentimiento número 4. Este sentimiento, es de mis favoritos porque definitivamente el enojo es uno de los sentimientos con mayor fuerza y poder que puede experimentar el ser humano. Este sentimiento tiene la única y principal finalidad de establecer límites, de poner altos y decir, este soy yo y estas son mis fronteras. Si tú te pasas, si las transgredes, te estás metiendo con mi persona y eso no te lo puedo permitir. El enojo es el sentimiento también prácticamente animal que nos permite darnos un lugar en la vida, porque de lo contrario, si no nos manifestamos en nuestra molestia, enojo, ira, cualquiera de estos matices que puede tener, entonces estaríamos metiéndonos en serios problemas, porque estaríamos permitiendo que la gente pase por encima de nosotros y entonces seríamos como casi de mentiritas, como alguien de chocolate. Por ahí, bueno, lo importante es que tú te des cuenta que lo que sientes es tan importante que tienes que defenderte, que tienes que darte un lugar en la vida. Ese es el enojo. El que no se enoja se mete en un problema, así como también el que se enoja además, porque cualquier sentimiento llevado a los extremos nos puede meter en serios problemas. Por lo tanto, es importante aprender a molestarnos, a manifestar nuestra inconformidad, tantas veces como vamos al baño, dicen por ahí, porque entonces sabemos que no pasa nada. Decir, esto no me parece, no estoy de acuerdo, oye, pregúntame primero y luego vemos. Tienes derecho y no pasa nada, no es grave. El problema es que lo reprimimos, nos aguantamos y después explotamos como J-Express y nos vamos directo a la yugular. Y ahí, donde la violencia podría empezar a generarse. Pero estamos a tiempo. Sentimiento número 5, afecto. ¿Qué sería del mundo sin el amor? Dicen por ahí que el amor mueve al mundo en general. Y seguramente es así, porque el afecto es el sentimiento que nos vincula con otros de manera profunda y significativa. Si no fuera por el afecto, estaríamos un poco como desvinculados, huecos, vacíos y sin un sentido de pertenencia. Gracias al amor y a todos sus matices como la amistad, el aprecio, el cariño, es que podemos saber qué lugar tenemos en la vida del otro y qué lugar tiene ese otro en nuestra vida. Nuestras sociedades, nuestra cultura como humanidad no podrían haber sido si no hubiera un sentido de trascendencia en donde queremos dejar algo para el otro. Es importante darnos cuenta que aquel que no expresa su amor o su afecto también está reprimiendo una parte importantísima de su persona, porque
siente que no es digno de confianza y de confiar. Nos da la certeza de que somos parte de alguien más. Recuerda, el otro nos confirma. Sabemos quiénes somos gracias a que alguien más nos mira y nos da un lugar. El afecto es la puerta de acceso hacia las otras personas. ¿Cómo sentimos el cuerpo cuando estamos afectuosos? Bueno, la mirada cambia, el tono de voz se endulza, los movimientos son más pausados, son más tiernos, son más dóciles, son más cálidos. Este es el quinto y muy importante sentimiento del afecto. Si te das cuenta, estos 5 sentimientos básicos, cada uno persigue una necesidad completamente diferente. Así que más vale prestar atención a qué es lo que en cada ocasión tus emociones quieren decirte. Como vimos anteriormente, hay personas que tenemos mayor facilidad para expresar y contactar algunas de nuestras emociones y, bueno, por supuesto, algunas nos cuestan más trabajo. En general siempre tendremos nuestros favoritos por cada época de la vida y estas van a ir cambiando. Por ejemplo, puede ser que cuando estabas en la adolescencia expresabas y comunicabas sin ninguna dificultad tu enojo. Pero ahora que eres adulto y por todo lo que has aprendido y porque ya eres una persona seria y comprometida, a lo mejor ya no te permites enojarte tan fácilmente como en otro momento. O qué hay con la tristeza o probablemente el afecto. Hay personas que se muestran más amorosos con los años o un poco menos. Bueno, la realidad es que todos tendremos la oportunidad de reaprender constantemente. Si tú te das cuenta cuáles son las emociones que se te facilitan más y aquellas que un poco menos, ahí tú tienes una clave, porque tendrás que prestar mucha atención a esas emociones que se quedan hasta abajo. Lo que sucede allá afuera nos producen algo aquí adentro y finalmente lo expresamos. Bueno, cuando no logramos hacer todo ese ciclo, pero el sentimiento se queda ahí como a medias, como mocho lo decíamos anteriormente, bueno, es exactamente igual. Lo que sucede es que cuando se queda adentro un resentimiento, empieza como a desfigurarse, a transformarse, a deformarse como un Frankenstein emocional y entonces ya no es lo que originalmente era. Y entonces se vuelve algo complicadísimo de tratar. Podría dar pie a mucha frustración, ira, impotencia, cólera, violencia en general, o simple y sencillamente rabia, furia y serios problemas de control emocional. Mientras que, por ejemplo, una alegría que no fue expresada con toda la fuerza y energía que requería, pues se queda ahí como mucha ansiedad atrapada en el cuerpo. En general, cualquier sentimiento que no es expresado en su momento de manera adecuada y completa, empieza a generarnos una especie de atores y nudos en el cuerpo, así como en los masajes shiatsu, exactamente es igual. Es solo que estas emociones atrapadas en el cuerpo se vuelven ansiedad, angustia, y si estas no son atendidas oportunamente por una mirada especialista, cuando estas se están complicando más, podrían generarnos serios problemas de salud, no solo emocional, física y orgánica. Porque la depresión, la ansiedad, la vergüenza, la culpa empiezan a visitarnos con mayor frecuencia. ¿Qué hacer? Si tú te das cuenta que tienes atorado ahí algún tema, algún sentimiento que te está costando trabajo manifestar desde hace ya bastante tiempo, por el motivo que sea y el evento que sea, así haya pasado hace muchos años o hace unas cuantas semanas atrás, es importante que hagas algo al respecto. Si tú te das cuenta que no estás pudiendo solo, pedir ayuda no está mal. De hecho, es importante y es necesario. Recuerda, nadie puede solo todo el tiempo. Y hay cosas que se te van a facilitar más en una época de la vida y en otras no tanto. Y que nos echen la mano y echarle la mano a alguien más, la verdad es que es muy satisfactorio y esperanzador. Y nuestro mundo interno, el emocional, necesita cambiar de aires de vez en cuando. Escuchar a otros que tienen esta posibilidad de acompañarnos es fundamental.
y también ser testigo de otras experiencias que no son las nuestras y salir de nuestro drama personal para darnos cuenta que si bien lo que estamos viviendo podría no ser lo que hubiéramos querido, tampoco es tan terrible porque siempre hay historias muy complicadas a nuestro alrededor. Acompañarnos nos hace más fuertes, nos hace más enteros y también nos hace saber que tenemos más recursos de los que creemos, que las cosas son mucho peores en nuestra cabeza de lo que realmente es en la realidad. Así que date la oportunidad de ver qué sucede con tus emociones, ayúdate y ayuda a los que te rodean a poder manifestarte en lo que necesitas y por supuesto, llévalo a la acción. Como te puedes dar cuenta, la inteligencia emocional tiene que ver con reconocer lo que sientes, lo que necesitas y manifestarte. No siempre es sencillo, pero siempre hay formas de encontrar una solución. De lo contrario, lo que estaríamos haciendo es no siendo del todo nosotros mismos y ser una versión muy disminuida de quien realmente estamos destinados a ser. Si tú estás interesado en poder conocerte un poco más y aprender a manifestar todo eso que necesitas, hazlo. Acércate a nosotros, escríbenos en nuestras redes sociales.